y por tu amor no estaríamos aquí, no nos habrías llevado hasta este punto en nuestras vidas. Así que te damos gracias por tu amor y por el favor tuyo en nuestra existencia, en nuestros planes, en nuestros propósitos que están guiados por ti. Te pedimos que así sea, Dios, que tú nos guíes y que tú nos permitas crecer a la imagen de tu Hijo, que se cumpla lo que dice tu palabra en el libro de Efesios, que todo lo que hacemos en medio del cuerpo de Cristo, a través de el hecho de que los ministros nos edifican para que hagamos la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, a desechar lo que no edifica y a abrazar, Señor, lo que nos llena de tu gracia y nos permite crecer espiritualmente y en todas las áreas de nuestras vidas. Hoy bendecimos, Señor, nuestras vidas, bendecimos a los que no han podido llegar, a los que tengan dificultad, y te damos gracias por el privilegio que tú nos das de escudriñar tu palabra y de seguir avanzando en ser verdaderos discípulos. Oramos, bendito Dios, y lo hacemos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Muy bien, hace 8 días comenzamos nuestro segundo módulo. Recordemos que vamos a estar hablando durante todo este año de 4 módulos. Ya vimos el primer módulo completo, estábamos intercalando con la cartilla de Pentateuco. La cartilla de Pentateuco por un tiempo la vamos a dejar quietica y vamos a seguir avanzando en estos temas que son los 4 módulos para el crecimiento como verdaderos discípulos de Cristo, que comenzamos hace 8 días, ¿verdad? El segundo bloque. Y el segundo bloque tiene un nombre general, el segundo módulo tiene un nombre general, y ese nombre general es madurez espiritual. ¿Todos trajeron su material? Mi Azucenita, ¿por qué? No, pero sí les quiero recordar lo que ya les había dicho. Traigamos siempre los materiales completos, porque no vamos a estar, digamos, necesariamente en una secuencia intercalada, ni, aunque como les estoy advirtiendo, vamos a seguir trabajando el tema de los módulos, pero si necesitamos hacer ajustes de tiempo, puede ser que hagamos un alto en los módulos de crecimiento espiritual y pasemos a la cartilla de Pentateuco. Entonces yo les recomiendo que traigamos siempre nuestro material. Sí, no, hace 8 días, pero yo se los había mencionado tiempo atrás, siempre traigamos los materiales, siempre traigamos los materiales. ¿Listo? Para que no nos atrasemos. Entonces, Azucenita, ahí tienes un reto de ponerte al día, que alguien te facilite el material, tanto de lo que vimos hace 8 días, como lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy te va a quedar claro porque lo vas a escuchar, pero faltaría que luego lo completaras. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que vimos hace 8 días, hablamos acerca de cuál era el propósito de la enseñanza, de cuál era el enfoque que le estábamos dando a esta parte. Recordemos que estamos hablando, es el segundo módulo que dice descubriendo mi madurez espiritual, avanzando hacia la madurez espiritual. Vimos también cómo íbamos a partir esta enseñanza. Entonces la enseñanza está compuesta por 4 sesiones. El módulo de descubriendo nuestra madurez espiritual está dividido en 4 sesiones. La primera fue lo que vimos hace 8 días, no lo vimos todo, una introducción de lo que es madurez espiritual y hábitos, estamos trabajando en eso, y cómo percibir, es decir, entender correctamente tu Biblia. La segunda sesión va a ser el hábito de un tiempo diario con Dios y el hábito de la oración. La tercera sesión será el hábito de diezmar, devolviéndole a Dios lo que le pertenece, y el hábito de compañerismo, disfrutando de la familia de Dios. Y la cuarta sesión será el hábito de tener fruto, ser como Cristo, y cómo empezar y mantener buenos hábitos. Entonces, comenzamos hace 8 días hablando de la primera sesión, lo que es madurez espiritual, hábitos y cómo agarrar la Biblia. No alcanzamos a ver los detalles, pero comenzamos a ver lo que son los factores acerca de la madurez espiritual. Dijimos, no es automática, es un proceso, requiere disciplina,
y luego comenzamos a hablar entendiendo el discipulado y vimos aspectos como este. Los creyentes maduros están llamados a ser discípulos. No puedo ser un discípulo sin ser disciplinado. Mientras más disciplinado me vuelvo, Dios me usará mejor, y la marca de un discípulo es llevar la cruz de Cristo. ¿Listo? Llevar la cruz de Cristo. Ya te entregaron tu material que no te lo habían entregado hace 8 días. Entonces ahí tienes el material para el día de hoy. ¿Listo? Ok. Solo que ten mucho cuidado para no, porque luego lo metes en tu folder. Hoy vamos a comenzar entonces a hablar de los 5 hábitos de un discípulo. Entonces recordemos que estamos trabajando estos temas con el propósito de entender qué es ser un verdadero discípulo, cuáles son los hábitos para nuestro crecimiento. Y recordemos que hablábamos que la madurez es un proceso. La madurez no es algo de la noche a la mañana. Por eso el Señor nos permite crecer, y en la medida en que crecemos nos va soltando. Eso es como nuestros hijos. Cuando somos padres no entregamos toda la responsabilidad a nuestros hijos. Es un tema paulatino, ¿verdad? Hasta que llega el momento en que nuestros hijos son autónomos y se pueden sostener o pueden vivir sin necesidad de depender de nosotros. Bien, hasta aquí estamos. ¿Estamos claros? Listo. Bien. ¿Cómo puedo ser un discípulo? La manera es desarrollando los hábitos del discipulado. Recordemos que hablamos hace 8 días que la vida cristiana no es automática. No se trata de que yo me convertí y ahora crezco sin que pase nada. ¿Qué pasaría si nosotros no ejercitáramos un músculo del brazo? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sufrido alguna fractura? ¿Han estado enyesados? ¿Alguno ha estado enyesado? ¿Quién ha estado enyesado? Bueno, yo una vez me fracturé el radio y el cúbito de mi brazo izquierdo. Yo molestaba, me fracturé el radio, la radiola, el tocadiscos, todo eso. El radio y el cúbito. No, están allá están como muy serios hoy. Están distraídos. Bien, cuando me fracturé esos huesos de mi brazo tuvieron que enyesarme. Ya al enyesarme estuve un mes inmovilizado. Y en esa inmovilización sucedieron varias cosas. Una, los que han tenido yeso saben, la rasquiña terrible que le da a uno cuando tienen un yeso, por lo menos a mí me pasó. Entonces yo cogía un lápiz y me metía el lápiz para rascarme por allá. Eso es terrible, ¿no? Bueno, listo. Sucede otra cosa, y es que pues yo no, por naturaleza, yo creo que pues como Dios es perfecto, Él siempre apareja todo. Yo no soy velludo, yo soy lampiño. Pero a mi esposa no le gustan los hombres velludos, ni gruesos, así que el Señor sabe por qué hace lo que hace. Pero cuando a mí me quitaron el yeso, ese brazo estaba peludo. Claro, eso fue una pelusa que luego se quitó. Pero lo que era más difícil es que como el brazo estuvo inmovilizado por un mes, era un camello moverlo. Entonces comenzaron a hacerme terapia y la terapeuta me decía, usted tiene que mover el brazo y tiene que comenzar a... Y yo hacía esto y no lo puedo mover. Y entonces tenía que hacer ejercicio y alguien por ahí me dijo, usted tiene que ponerse a alzar baldes llenos de agua. Y bueno, recuperé la movilidad. Pero si yo me hubiera tomado 1 año o 2 o 3 o 5 años con el brazo inmovilizado, el músculo se habría atrofiado. Cuando no ejercitamos lo que tenemos, tiende a atrofiarse. Los dones debemos ejercitarlos, y nuestra vida de oración, de estudio de la palabra, de los hábitos que estamos aprendiendo, necesitan ser ejercitados. Si no ejercitamos eso, nos vamos a atrofiar espiritualmente. Hoy yo le decía a uno de los muchachos, ¿tú lees la Biblia? Entonces me quedó así como, ok. ¿Y oras? Más o menos. Recuerden que aprendíamos, en algún culto yo les enseñé, cuando hablamos de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hablábamos de cuánto puede vivir una persona sin consumir líquido. ¿Recuerdan cuántos días? ¿Cuántos días sin consumir líquido? 3 días. Pasados 3 días, grave. ¿Y cuánto vive una persona sin consumir alimento? Puede vivir sin consumir alimento. 40 días. El Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, al igual que otros hombres de Dios en la Escritura.
máximo 40 días. Superado ese tiempo, si no ingerimos alimento, nos vamos a morir. De igual manera sucede en la vida espiritual. Tenemos que ejercitarnos en los hábitos, de lo contrario estamos en peligro de morir espiritualmente. ¿Están hasta aquí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos claros? Bien. Listo, entonces, ¿cuáles son esos hábitos? Mira lo que dice inicialmente la Escritura en la versión, la Biblia en lenguaje actual, dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Desechamos al viejo hombre con sus malos qué? Hábitos. En el pasado teníamos malos qué? Malos hábitos. ¿Alguno recuerda si hablamos acerca de qué es un hábito? Una repetición constante de una acción. Yo les he contado, hoy vamos a hablar acerca, hoy creo que alcanzamos, claro, que debemos alcanzar a definir lo que es hábito. Pero yo recuerdo lo que decía, yo les he contado, la prefecta de disciplina del colegio en el que estudié. Yo solo conocí un colegio en toda mi vida académica. Empecé allí en kinder y salí en lo que en aquel entonces era sexto de bachillerato, lo que hoy es grado 11. Así que yo era como un activo fijo del colegio y conocía muy bien a la prefecta de disciplina. Ese chiste era como, ese chiste solamente lo entendiste tú y Albita, que saben de contabilidad. Que un activo fijo, ¿qué será un activo fijo? ¿Qué es un activo fijo, Connie? ¿Qué es eso de un activo fijo? Lauri, también tú lo entiendes. Ay, porque te enseñan contabilidad en el colegio o porque tienes una mamá contadora. Ah, bueno. Entonces tú nos puedes explicar qué es un activo fijo. ¿Qué es, Lauri? Sí, entonces yo era como un activo fijo de la empresa. Para eso era que me usaban en el colegio. Estaba uno ahí todo el tiempo. Entonces, claro, estudié toda la vida, pues 12 años. Pero la prefecta de disciplina, yo les he contado que era una señora alta, robusta, bueno, por lo menos a mí me parecía alta, de pronto, o ya después de la estatura que tengo tal vez no me parecería tanto, pero era con una voz gruesa y decía: los hábitos se crean por la repetición de los actos. A mí nunca se me olvida eso. Y ella nos hacía formar en el patio del colegio y nos repetía: recuerden que los hábitos se crean por la repetición de los actos. Entonces uno tenía que hacer cosas buenas todos los días para generar hábitos buenos. ¿Listo? Lo que pasa es que si mi Asuse completa eso ahora, ni me pone atención a lo que estamos hablando ahora y me distrae también a Florcita. Confía en que el Señor te da gracia para sacar el tiempito para completar. Listo. Entonces, luego lo vamos a mirar más en detalle lo que es un hábito. ¿Cuáles son esos hábitos? Bueno, antes teníamos hábitos incorrectos. ¿Alguno que me diga qué hábito podíamos tener en el pasado que no era un buen hábito? No se oraba, eso era un mal hábito, ¿cierto? ¿Qué otro hábito? Pero entonces alguna cosa que hiciéramos como hábito que pudiera ser malo. Mentir, por ejemplo, la mentira podría ser un hábito. ¿Cuál? Hechicería. Sí, si se practica como una repetición de estar siempre consultando lo que es ocultismo, etcétera, puede ser un mal hábito. ¿Qué otro mal hábito podríamos tener en el pasado antes de tener la idolatría? Ok. Ok, hábitos, ok. ¿Qué más? ¿La qué? La gritería. Claro. O la cantaleta. Me tiene loco todo el día con esa cantaleta. ¿A quién le va a gustar la casa con esa fiera suelta? Decía una canción por allá bailable de hace años. ¿Cierto? Sí, malos hábitos eran esos. Entonces dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. O sea que hay hábitos malos y hay hábitos por consecuencia también que no lo son. O sea, hábitos
buenos, ¿cierto? Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Así que ahora que estamos en Cristo, parte de lo que hace que se evidencie que estamos en Cristo es que ya estamos trabajando para no practicar malos hábitos, sino buenos hábitos. Habrá algunos hábitos que hayamos traído a nuestra nueva vida, en medio de nuestra nueva naturaleza. Tenemos que trabajar para desechar esos hábitos. Algunos permanecen con hábitos que no son correctos. Denme un ejemplo. ¿Será que siendo creyentes puede ser que tengamos hábitos incorrectos? ¿O ya todos los hábitos son 1A? ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la murmuración. Claro, porque es que Dios no mira murmuración. Claro, porque Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Dios qué mira? El corazón. Entonces lo que está en el corazón es lo que cuenta. Cualquiera puede venir y poner cara de ponqué, pero en realidad puede ser que su vida no sea la mejor. Así que tenemos que crecer en la formación de hábitos correctos. El primero, teniendo tiempo con la palabra de Dios. ¿Quién tiene tiempo a diario con la palabra de Dios? No me levanten la mano. Mírense allá adentro. Tiempo a diario con la palabra de Dios. En este tiempo vamos a mirar detalles. No solamente les voy a decir, es importante que tengamos tiempo a diario con la palabra de Dios, sino vamos a aprender, llamémoslo así, herramientas para trabajar esos hábitos y cómo hacerlo. Y esto va a ser muy práctico para que tú lo puedas poner por obra. ¿Listo? Entonces, 1, tiempo con la palabra de Dios. Y dice Juan 8:31-32, lo podemos leer aquí, que es la versión Reina Valera. Si vosotros permanecéis en mi palabra, aquí está hablando ¿quién? ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo, sí señora. Lo escribe Juan, pero Juan está escribiendo lo que Jesús dijo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Cómo conocemos la verdad? Claro. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra se hizo carne. Dice en la versión Reina Valera, en el principio era el verbo. Y el verbo con mayúscula, B mayúscula, era con Dios y el verbo era Dios. Así que Cristo es la palabra. Y si conocemos a Cristo, podemos entrar en libertad. Segundo hábito, teniendo tiempo en oración. En Juan 15:7-8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué va a pasar? Pedid todo lo que deseéis y os será dado. Así se convertirán en mis discípulos. ¿A quién le gustaría que todo lo que pidiera se le concediera? ¿Cierto? ¿Saben por qué dice la Escritura esto que está diciendo? ¿Cuántos han experimentado que en ocasiones piden y no reciben? Seamos honestos. ¿Ustedes han pedido y no han recibido? Ok. Bueno, ¿saben cuál es la razón? Dios siempre responde. Bueno, en parte eso. Pero yo les quiero decir en esta noche, Dios siempre responde las oraciones. Lo que pasa es que a veces las respuestas no. Y un poquito por lo que dice Amandita, puede no ser el tiempo de Dios. Pero también sucede algo. Si no se está cumpliendo lo que dice el comienzo de este versículo, es una razón por la que podemos no recibir. Porque ¿qué está diciendo el Señor? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces no es suficiente con que seamos cristianos. Es necesario permanecer en Él. Y eso tiene que ver con comunión, eso tiene que ver con pasar tiempo a diario con Él. Estamos en la página 4. Eso tiene que ver con, de este material que les entregamos, eso tiene que ver con estar en la palabra, etcétera, y cumplir sus mandamientos con la gracia del Señor. ¿Estamos? Entonces, si permanecéis en mí, entonces a veces decimos, miren, es que los cristianos somos simpáticos. A veces nos apropiamos de las promesas sin la demanda.
¿Me estoy explicando? Nos apropiamos de las promesas de Dios sin hacer lo que Él pide que hagamos para tener esas promesas. ¿Alguien que me quiera dar un ejemplo de ustedes que son tan juiciosos y conocen la Biblia de memoria? De las promesas de Dios que van acompañadas de un mandamiento, llamémoslo así, de una demanda de Dios, es decir, de un mandamiento, de algo que Él pida. Porque es que cogemos la Biblia y entonces decimos, mire, es que la Biblia dice que Dios va a hacer esto, pero se nos olvida la otra parte. ¿Quién me da un ejemplo? Bueno, sí, ¿y ahí cuál sería la parte que tenemos que hacer? Claro, entonces una persona que no cree en el Señor, ¿cómo puede esperar tener vida eterna, cierto? Bueno, eso sería para un incrédulo. Y para nosotros cuando creemos. Está bien, y funciona. Pero un ejemplo para un creyente. Connie. Correcto. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento con promesa. Y exactamente, este es de los mejores ejemplos porque además bíblicamente está claro que dice es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar a padre y madre. Si no honramos a padre y madre, ¿por qué esperamos tener larga vida y que nos vaya bien sobre la tierra? ¿Estamos? Entonces hay un mandamiento que trae una consecuencia de bendición. Otro ejemplo. ¿Para que qué? Bueno, bueno, sí, eso es una verdad, eso es cierto. Pero ¿cuál sería un versículo bíblico que nos diga el mandamiento es este y la promesa es esta? Les doy un ejemplo. Mateo 6:33. ¿Más qué? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la promesa? Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Entonces, ¿Dios nos va a dar la añadidura? Sí. ¿Cuándo? Cuando busquemos su reino y su justicia. Pero a veces decimos, como yo soy cristiano, Dios me da todo para añadidura. No, pues tenemos que mirar el texto completo. Otro, Romanos 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces decimos, es que la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Sí, pero ¿para quién? ¿Para los que qué? No, no dice para los que creen. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es amar a Dios? Obedecer. El Señor dice, el que me ama guarda mis mandamientos y mis mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿por qué esperamos que todo lo que nos suceda nos ayude para bien si no le estamos obedeciendo a Él? ¿En qué nos basamos? Si la Biblia dice que eso sucede para los que le obedecen, no sucede solo para los hijos, sino para los que son hijos y le obedecen. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que entender que las... ¿Sí? ¿Qué dice? Sí, eso es una promesa. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Pero dónde dice? Está bien, esa es una promesa, pero ¿dónde dice el mandamiento? Ahí en ese versículo, antes de pronto dice el mandamiento. Si tú miras el pasaje, ahí hay un mandamiento. ¿Cuál será el mandamiento? Toda promesa va acompañada de una demanda. Dime. Vuélvelo a leer. Sí. Ok, fíjate que ese versículo es una conclusión. Ese versículo es una conclusión. Dice, de manera que, ese de manera que es una conexión, es una frase que está diciendo, si esta cosa, entonces esta otra. Entonces tienes que leer
Tienes que verlo, leer lo que está antes. ¿Estamos? Todo ese es el mandamiento, todo ese es el mandamiento. Y después viene la promesa, ¿viste? Listo, esa es la tarea. Gracias, pastora, por el aporte. Tú siempre que nos ayudas a edificar. Sí, hagamos el ejercicio, claro. Y los dicen, no, pero la pastora, ¿para qué hablaría si nos puso a hacer más trabajo en la casa? Pero sí, encontremos dos pasajes, es fácil. Ya, si quieren repetir algunos de los que vimos, es válido, porque lo van a buscar. Antes está en la Biblia, porque tienen que decir cuál es la cita. Pero encontremos dos pasajes que nos dé el mandamiento con la promesa. ¿Listo? Entonces, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y os será dado. Así que a través de la oración podemos alcanzar las promesas de Dios siempre y cuando entendamos que hay un mandamiento que las antecede. Tercero, ¿están conmigo? Promesa. Mandamiento y luego promesa. Todo mandamiento trae una promesa y toda promesa viene como consecuencia de un mandamiento. Entonces hemos visto hasta ahora, teniendo tiempo con la palabra de Dios, teniendo tiempo en oración, diezmando y ofrendando, dice la Escritura. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de ustedes que no deje ¿qué? Todo lo que tiene. A veces nos aferramos a lo que tenemos, a lo material, pero si en un momento dado el Señor nos pide, ¿estaríamos dispuestos a darle o no? Se sabe si se es discípulo, si se está dispuesto a renunciar cuando Dios nos pide renunciar. Ojo a esto, ojo a esto. Hubo una época en que había una tendencia en la iglesia de decir, tenemos que dejar todo. En la iglesia cristiana, en general, sí. Tenemos que dejar todo. Entonces la gente dejaba todo sin que necesariamente Dios se lo estuviera demandando. Tú tienes que entender qué es lo que Dios te está pidiendo, pero cuando Dios te pida algo, hace 8 días hablamos de eso, parte de ser un discípulo es estar dispuesto a dar lo que Dios te pida que tú des. Pero no podemos pensar en que Dios a todos nos está llamando a dejar el trabajo. Porque hubo una época en la iglesia cristiana universal que se pensaba que la única manera de ser creyente y ser un verdadero discípulo era dejar el trabajo y seguir a Cristo. Yo puedo seguir a Cristo en mi trabajo. ¿Alguno ha seguido a Cristo aquí en su trabajo? ¿Tú trabajas? ¿Y sigues a Cristo en el trabajo? ¿O vas detrás de quién? ¿Sigues a Cristo en el trabajo o no? ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes de la pregunta? ¿Qué es seguir a Cristo? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo en tu trabajo. Seguir a Cristo significa seguir los pasos del Señor. Seguir a Cristo significa imitar al Señor. Seguir a Cristo significa ver lo que Él hizo y hacerlo, permitiendo que sea por el Espíritu, porque Él todo lo que hizo lo hizo por el poder del Espíritu. ¿Tú haces eso en tu trabajo? No. Pero bueno, sí, pero yo te quiero decir, seguramente lo estás haciendo, pero no te has dado cuenta. Te voy a poner un ejemplo. El Señor Jesucristo dijo, puede ser que no, puede ser que yo esté equivocado, pero el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, o la Biblia en general nos enseña un principio, que es el principio de la honestidad. ¿Tú eres honesta en tu trabajo? Ya me estoy metiendo en el rancho. Pero ¿tú eres honesta en tu trabajo? Sí, pero no mucho.
¿Sabes qué enseña la Biblia? El Señor se despojó de su deidad. ¿Sabes por qué Cristo hizo lo que hizo? ¿Sabes por qué lo pudo hacer? Porque Él vivió toda su vida en la llenura del Espíritu Santo. Yo tuve una discípula que me decía esto cuando yo le enseñaba. Le decía, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser así. Y ella me decía, porque el Señor fue así. Y ella me decía, sí, pues que ese era el Señor. El Señor era perfecto. Pero yo no, yo soy humana. Entonces yo no puedo. Le dije, no, está cerrada, sí puedes. La razón por la que puedes es porque de la misma manera en que Cristo renunció a su carne, no a su pecado, sino a su naturaleza, bueno, mejor, lo voy a decir en estos términos como dice la Biblia, de la misma manera en que Cristo dejó de ser, de caminar como Dios y fue lleno del Espíritu Santo y a través de ser lleno del Espíritu Santo pudo hacer la obra para la cual Dios le llamó, tú también lo puedes hacer. Si nos esforzamos en nuestra propia carne no lo vamos a lograr. Pero si pedimos al Señor la llenura del Espíritu Santo, lo vamos a alcanzar. Eso significa seguir las pisadas del Maestro en nuestra vida natural. Porque tenemos que trabajar mucho en eso. Tenemos que trabajar mucho en eso. No importa que tú tengas un trabajo como vendedora. No importa. Dios te va a respaldar en todas las decisiones que tú tomes, que sean rectas, justas y honestas. Entonces sí es muy importante trabajar esa área. Yo he trabajado muchos años de mi vida en ventas. Yo les contaba cómo mi jefe me inducía a hacer cosas incorrectas y era pagar comisión para que las licitaciones me las adjudicaran. Eso es deshonesto. Pagarle yo a un funcionario de una empresa para que ponga la balanza a favor de mi compañía, eso es deshonesto. Yo le decía, no, yo no voy a trabajar de esa manera, jefe. Hasta que finalmente yo pude hacer muchas ventas sin hacer trampa. Todo el mundo hacía trampa. Recordemos esto, miren, que esto me ayuda a enseñar otras cosas. No porque todo el mundo lo hace es correcto, ¿verdad? A veces pensamos que lo que es correcto, porque la mayoría lo hace, pues es lo que es, perdón. A veces pensamos que lo que es incorrecto podría ser aceptado porque la mayoría de la gente lo hace. ¿Tú alguna vez no has contestado eso? Pues si todo el mundo lo hace, ¿será correcto? Es más, hablando del ejemplo tuyo, ¿será que si no hacemos ventas como todo el mundo hace ventas, podremos vender o no podremos vender? Claro, exactamente. Entonces, es correcto, está bien. Entonces, todo esto va al punto que estamos mirando en diezmando y ofrendando. Lucas 14:33. ¿Saben por qué a veces hacemos las cosas incorrectas? Porque tenemos temor. Tenemos temor. ¿Y saben cómo se evidencia si una persona se ha convertido realmente? Hay teólogos o gente de mucho crecimiento espiritual que dice, para que se evidencie si una persona realmente se ha convertido al cristianismo, se ve por su bolsillo. El compromiso que tiene con Dios en su economía, en sus finanzas. Miren lo que dice, volvamos a leer. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El Señor lo que quería decir es, yo en el primer lugar. Si me quieren seguir, yo estaré en el primer lugar. Por eso hacía la pregunta, ¿en tu trabajo Dios está en el primer lugar? ¿En tu hogar Dios está en el primer lugar? ¿En tu estudio, para los que estudian, Dios está en el primer lugar? ¿En tu relación de pareja Dios está en el primer lugar? ¿En la educación de tus hijos Dios está en el primer lugar? ¿Me estoy explicando? Porque a veces le decimos al Señor, Señor, yo te amo, yo te doy gracias que tú me salvaste, pero en esto de la educación de mis hijos no te metas, a esos los educo yo. Bueno, estás dejando a Dios de lado y no estás siguiendo los pasos del Maestro. O decimos, Señor, yo te amo, te doy gracias que me salvaste, pero las finanzas las manejo yo. Eso de que tenga yo que ofrendar y diezmar, ¿quién dijo? Sí, Señor, gracias que tú me salvaste y me perdonaste y ahora soy nueva criatura. Pero lo que tiene que ver con mi educación, yo voy a hacer lo que sea para sacar ese diploma. Lo que sea necesario. ¿Me estoy explicando? Entonces, un verdadero discípulo da a Dios todo lo que Dios le pida.
Y sigamos leyendo el otro pasaje. Y dice, y comerás delante de Jehová tu Dios, ahí lo están viendo, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. Jehová tu Dios todos los días. Hay otra versión que es también muy interesante que nos habla acerca de dar todo a Dios. Entonces, el tema del diezmo y la ofrenda lo vamos también a minimizar, a escudriñar en su momento. Cuarto, teniendo amor y compañerismo. Dice así, en la versión nueva, traducción viviente, Juan 13:35, dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Eso lo vimos recientemente en un culto, ¿verdad? ¿Cómo sabrá el mundo que somos discípulos del Señor? Por el amor que tenemos unos a otros. ¿Quién quiere vivir en un hogar en donde todo es una sola pelea, una batalla campal todo el tiempo? En donde reina el fruto de la carne. ¿Cuál es el fruto de la carne? Aprendimos el fruto del Espíritu, pero ¿cuál es el fruto de la carne? Hay una lista que está en Gálatas 5. Pleitos, iras, contiendas, disensiones. ¿Qué más dice? Borracheras, idolatrías, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos hogares, tristemente hay que decirlo, aún de familias cristianas, reina más el fruto de la carne que el fruto del Espíritu. Entonces tenemos que trabajar para que el Espíritu Santo de Dios nos llene nuestra vida y lo que se evidencia sea el fruto del Espíritu, mas no el fruto de la carne. Entonces, ¿cómo se manifiesta? En amarnos unos por otros, unos a otros. Yo les he dicho, hay de pronto desafortunadamente una situación, y por ejemplo en algunas empresas hay una posición y dicen yo no quiero contratar aquí cristianos. Porque hay muchos falsos cristianos, otros cristianos que viven en pecado, que han hecho vituperar el nombre de Cristo a causa de su conducta inapropiada. Así que nosotros representamos un reino, tú y yo somos embajadores de un reino y tenemos que comportarnos dignamente como la dignidad de ese reino para no mancillar el nombre de Cristo, para no vituperar, para que los incrédulos no vituperen el nombre de Cristo. ¿Cómo sabrá la gente que somos discípulos de Cristo? Por el amor que hay entre nosotros. ¿Amas a tus hermanos? ¿Vas por el bien de tus hermanos? ¿Aún amas a tus enemigos? Entonces solo así se sabrá si somos hijos de Dios. No se preocupen que luego vamos a ir ahondando, pero ¿vamos bien? ¿Aló? Quinto, llevando fruto, lleno del Espíritu Santo, y esto es evangelismo y discipulado. ¿Qué es llevar fruto? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se evidencia el fruto? El fruto del Espíritu Santo, pero el fruto también se evidencia en los dones que tú desarrollas y que eso genere crecimiento al cuerpo de Cristo. El fruto se evidencia también en que a través de tu vida hay personas que conocen a Cristo y a través de tu vida hay personas que son discipulados por el Señor. Y en eso tenemos que afianzarnos muchísimo. Si no hay personas que se están convirtiendo al cristianismo a causa de tu ministerio, estás cojo en tu fruto. Puedes tener el fruto del Espíritu Santo, pero cuando no somos productivos en que otras personas conozcan al Señor, no estamos dando el fruto que Dios espera. ¿Me estoy explicando aquí? Por eso yo los animo a que se unan a las salidas que vamos a hacer para predicar el Evangelio. Vas a perder el temor de hablarle a otros de Cristo, pero tenemos que hablar de Cristo. Esa es la razón por la que estamos sobre la tierra. Somos embajadores de Dios, como si Dios rogase al mundo, reconcíliense con Dios. Así que tenemos que avanzar en llevar fruto para Cristo. ¿Hasta aquí estamos? Bueno, vamos a ver algo que se llama la cruz del discípulo. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún comentario? ¿Nada? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno.
¿Cuál es la cruz del discípulo? Arriba, la oración. Mateo 6, 7, 30 Mateo 6 del 7 al 13. Alguno que tenga ese texto, por favor, que me lo lea. Mateo 6 del 7 al 13. Alguien que lo lea. Alguien que me vaya buscando Lucas 14. Yo les voy a dar las citas entonces. Connie, por favor, Lucas 14, 33. Bueno, entonces dale con Mateo y entonces Lucas 14, 33 me lo va a buscar a Susanita. Lucas 14, 33. Juan 15, 8, Santi. Juan 15, 8, Santi. Juan 13, 34, 35. Me lo vas a leer, porfa, Connie. Connie ya me vas a leer la primera, entonces Laurita. Y Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. ¿Sí sabes cuál es? Juan 8, 31, 32. ¿Quién me lo va a leer? La pastora Albita. Entonces leamos qué dice Mateo 6, 7 al 13. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 13. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oración. El Señor nos enseñó a orar. Ahora, el mismo Señor en ese texto está diciendo: cuando oren no usen vanas repeticiones. Y desafortunadamente la tradición toma los siguientes versículos para hacer exactamente lo que Jesús dijo que no había que hacer. Y repetir en vano, como loros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tócale rapidito porque necesita mira a ver la olla que no se va a quemar. Santa María. Juanito, ¿qué hubo la escoba que le dije? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Van a repeticiones que no sirven para nada, ¿verdad? Cuando el Señor nos muestra esta estructura, nos está mostrando, no me voy a detener ahí porque se nos iría esta clase y la otra y otra más, pero nos muestra la manera en que nos podemos dirigir a Él. Primero que todo, reconociendo quién es Él. Padre nuestro, que estás en los cielos. O sea, tú estás por encima de todo, eres nuestro Padre. Y tu nombre es perfecto, tu nombre es santo, tu nombre es excelso. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, etcétera, etcétera. Él nos muestra un modelo de cómo orar. Pero, ¿por qué la oración está hacia arriba? Porque es esa parte de nuestra vida que apunta a Dios, ¿verdad? ¿Estamos? Es la conexión directa con Dios. A mano izquierda, el diezmo, Lucas 14, 33. ¿Quién tiene Lucas 14, 33? ¿No alcanzas a leerlo? La letra está muy pequeña. Bueno. Pues cualquiera de vosotros que renuncia a todo lo que no renuncie. Que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es un requisito para ser un discípulo de Cristo? Renunciar. Entre otras cosas, porque lo que tú tienes no es tuyo. Seguiremos diciendo lo que hemos dicho siempre. Siempre hemos dicho: mi ropa, mi cama, mi celular, pero en realidad nada de eso que tú tienes te pertenece. Tú eres un ¿qué? Administrador de las cosas de Dios. Muy bien, Maru. Así es, somos mayordomos. Sin duda alguna, nada hemos traído a este mundo y nada habremos de llevar. Entonces, lo que tú tienes no es tuyo. El problema es que consideramos que sí.
Piensa en algún bien material que aprecies mucho. Piensa en este momento en algún bien material que aprecies mucho. ¿Ya? ¿Ya pensaste? ¿Qué pasaría si esta noche el Señor te dijera, dámelo? Algunos pensaron en su celular, otros pensaron en ese blue jean que les guste, que les sienta bien cuando se lo ponen, pero otros pensaron tal vez en su casa y dirían, no, si a mí el Señor me pide mi casa yo no se la voy a dar, porque ¿dónde voy a vivir? No, y Dios no sería tan malo de pedirme mi casa. Entonces, cuando pensamos de esa manera, se evidencia realmente quiénes somos. Si estamos aferrados a las cosas materiales, allí nos damos cuenta realmente dónde está nuestro tesoro. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El que no renuncie a lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y por eso es que a veces en la vida cristiana no avanzamos. Porque estamos aferrados a los 2 pesos cuando Dios nos quiere dar 2.000 y 5.000 y 10.000 y 500.000 y 2 millones y 5 y 10, lo que sea, no importa. Así sea que Dios nos haya puesto sobre la tierra a que vivamos como el apóstol Pablo, sin tener mucho, pero teniéndolo todo. Y aquí recuerdo otra de las canciones de mi querido amigo, él no me conoce, solamente me ha visto una vez, pero yo lo escucho todos los días, que se llama Santiago Benavides. Santiago Benavides es un cantautor que canta una realidad del cristiano. Y él habla de que tiene un amigo que es millonario. Un amigo que es millonario. Y es millonario porque anda en su moto destartalada y en esa moto carga a su amada, que es una Biblia también vuelta a nada. Y dice que él va y se come su corrientazo, pero está feliz y dichoso porque sabe que su tesoro es Jesús. Un día esto les voy a mostrar esas canciones para que las analicen. Son espectaculares. ¿Cuál es tu tesoro? Si tu tesoro es el Señor, estás en un punto correcto. Pero si tu tesoro es tu casa, que de ninguna manera quiero que me la quiten, pues no puedes ser un discípulo. Porque lo que dice la Escritura es que aquel que no esté disponible, ¿para qué? ¿Para qué? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿será que el Señor nos quiere tener en la inopia, en la miseria, que seamos los más pobretones de la vida? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? No. Lo que Dios quiere es que tu tesoro sea Dios y tengas el dinero en el lugar correcto, porque nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y menospreciará al otro o viceversa. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, entendiéndolas como que el primer lugar es la fuente de mi provisión. No, es que la fuente de tu provisión es Dios y Dios te quiere bendecir abundantemente. El brazo de la derecha es compañerismo. Entonces, aquel que es capaz de renunciar a todo puede ser el discípulo. Compañerismo, vamos a ver qué nos dice Juan 13, 34 al 35. ¿Quién lo tiene? Lauri. Bien, hemos hablado muchas veces del amor. ¿Qué es el amor? El amor será decir, ay, cómo te amo. ¿Ese será el amor? ¿Sí? El amor es sufrido. ¿Qué más es el amor? Es benigno. ¿Qué más dice? No tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. El amor es dar. El amor no es recibir, el amor es dar. El amor es decidir hacer el bien al otro. Ese es el amor. Yo hablo a los muchachos que se van a casar muchas veces, bueno, ¿tú por qué te quieres casar con fulano, mengano, perencejo? Yo les he contado N veces y no me canso de decírselos. Cuando tú te casaste, ¿en qué estabas pensando? En poder cantar, la estamos pasando bueno.
Normalmente cuando uno es más joven de lo que soy yo ahora, uno piensa en eso. Y uno busca la mujer o el varón que le pueda dar lo que uno espera. Pero desde allí comienzan los problemas. Porque cuando tú en una relación, sea esposos o padres e hijos o entre hermanos, estás buscando tu beneficio, ahí perdiste. El amor consiste en dar. Entonces, un verdadero discípulo está dispuesto a dar su vida. El Señor dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. O no, que no les pase como el cuento del joven enamorado. Ustedes saben el cuento del joven enamorado. ¿Saben el cuento del joven enamorado? También se los he echado hartas veces. ¿Saben cómo es ese cuento? Llama a la novia, aquel muchacho, y dice, mi amor, te amo con toda mi alma. Por ti atravesaría el universo, atravesaría el mar nadando si fuera necesario por amor, porque te amo. Entonces de pronto ya le dice, ay, qué bueno mi amor, te invito esta tarde a tomar onces a mi casa. Entonces el personaje queda mirando por la ventana y dice, ay no, ¿sabes qué? Es que va a llover. Entonces hay que decir como Simón el Bobito, a ver los pasteles, los quiero probar. ¿Cuál es el amor que dices tener? Por eso hay un dicho popular que dice, obras son ¿qué? Y no buenas razones. El Señor dijo, lo sabrán por el amor. Así que un brazo de apoyo es el amor entre hermanos y a los que no conocen al Señor. Pero el fundamento sobre el cual nos basamos, ¿cuál será? Juan 8, 31, 32. ¿Cómo puede fundamentar tu vida? ¿En dónde está fundamentada la cruz de un discípulo? Juan 8, 31, 32, ¿qué dice? Ya habíamos leído esos pasajes, ¿cierto? ¿En qué está fundamentada la vida de un discípulo de Cristo? ¿Cuál es la base de su vida? La palabra. Pero no solamente la palabra. ¿Cuál es la base? Permanecer en la palabra. Porque es que un discípulo de Cristo no es uno que se conoce la Biblia de memoria. ¿O será que sí? Es correcto. Denme un ejemplo bíblico. Satanás. Satanás, ¿qué hizo Satanás? Tentó al Señor con la palabra. Citó literalmente la palabra de la Escritura para decirle al Señor, está escrito. Pero luego el Señor le contestó, está escrito también. Y le refutó lo que Satanás le estaba diciendo. Ahora, tampoco es creer en Dios. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? Eso es una herejía. ¿Cómo así que creer en Dios no es importante? La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. No es creer en Dios solamente, es creerle a Dios. Y eso es diferente. Yo creo que Dios existe, sí, pero si Dios te pide algo, no, pero es que Dios ¿qué me va a pedir eso? No, pero entonces ahora yo ¿cómo voy a estar? No, pero es que eso sí, no, ahí sí ya no. No, es creerle a Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Estamos aquí? Y miren lo que viene como consecuencia de estar fundamentados en nuestra relación con Dios, en darle toda nuestra vida a Él, en amarnos unos a otros, pero tener el fundamento en la palabra. Viene el fruto como Cristo, el mismo fruto que tuvo Cristo. Juan 15:8. ¿Qué dice Juan 15:8? Santi. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ya les dije que era el fruto. ¿Alguien me quiere decir cuáles son algunos aspectos del fruto que tenemos que dar? ¿Ese es el fruto de qué? Del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 características del fruto. Pero ¿qué más es fruto? Aparte de ser lleno del Espíritu y que siendo lleno del Espíritu se evidencie con esas características, ¿qué más es fruto para un discípulo? Es hacer lo que Dios manda en su palabra. ¿Qué más es fruto?
Es predicar el evangelio. ¿Qué? Traer almas al conocimiento de Cristo. ¿Qué más es fruto? ¿Qué más es fruto? Bueno, sí, sí, pero ¿cómo se evidencia eso? O sea, ¿eso con qué se come? Ah, bueno, entonces nuestro estilo de vida que sea de acuerdo con Dios. Ya alguien lo dijo, obediencia a Dios, ¿cierto? Obediencia a Dios. Pero ¿qué más es fruto? Miren, la escritura dice, cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso Maru tenía razón parcialmente, en el sentido de que el que tiene el don de misericordia use el don de misericordia, aunque todos tenemos que ser misericordiosos. Porque tiene el don de exhortación, debe usar el don de exhortación para edificar al cuerpo de Cristo. El que tiene el don de dar, debe usar el don de dar para edificar al cuerpo de Cristo. El que tiene el don de profecía debe hablar la verdad de Dios con claridad para edificar al cuerpo de Cristo. Así que el fruto es usar los dones que tenemos para bendecir al cuerpo. El fruto es ser lleno del Espíritu para tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. El fruto es obedecer al Señor y caminar como Él anduvo. El fruto es predicar el Evangelio. Y el fruto es algo muy importante. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Discípulos. Hacer discípulos. Hacer discípulos de Cristo. Ese es fruto. Así que si en tu vida no están estas áreas siendo ejercitadas, no tienes fruto. Y la razón por la que no tienes fruto es porque o tu comunión con Dios no está correcta, o no has entendido que tienes que dar toda tu vida al Señor, o no estás amando a tu hermano, o realmente no estás fundamentado en la palabra de Dios y lo que Dios dice. Esa es la cruz del cristiano. Por eso decíamos, un verdadero discípulo es aquel que hace lo que Dios le dice que debe hacer. Y es capaz de entregar a Dios lo que Dios le está pidiendo. Donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Un día el Señor le dio una indicación a mi esposa, yo se los he contado y se los vuelvo a contar ahora. El Señor le dio una indicación a mi esposa en medio de un evento y le dijo a mi esposa, tienen que entregar el carro para mi reino. Ella estaba en el evento y yo estaba trabajando en la empresa donde trabajaba en ese entonces, en Hewlett Packard. Y entonces yo la llamé y me dijo, le pregunté cómo te fue en el evento. Espectacular, gloria a Dios, fue extraordinario. Y yo sentía un corrientazo que me subía y me bajaba, y esa era la unción del Espíritu, pero la unción se frenó cuando me dijo, y el Señor me dijo que teníamos que entregar el carro. Ahí se me bajó, todo eso que subía y bajaba se me bajó al piso. Dije, ¿el carro? ¿El carro? ¿A dárselo a Dios? Entonces mi esposa con sabiduría me dijo, sí, eso me dijo el Señor, pues tú júzgalo. Y le dije, bueno, ¿y cuánto tiempo tenemos para hacer eso? Y creo que había como un par de meses o algo así. Y yo me metí en oración con Dios y finalmente tomamos la decisión de entregar el carro. Después el Señor nos dio un carro mejor y después otro mejor que ese. Pero si Dios te pidiera algo que tú tienes en un muy buen lugar en tu vida, de mucha importancia, ¿se lo darías? ¿Preguntas hasta aquí? Silencio total. Hola, Glesita, ¿cómo estás? ¿Qué pasaría si el Señor te pidiera tu bicicleta? Diría, Señor, no me pongas a caminar, por favor. ¿Saben cuál es la razón por la que muchas veces, hay muchas razones, pero una de las razones por las que realmente a veces nos cuesta esto? Uno es porque no conocemos al que nos lo está pidiendo. Necesitamos conocer a Dios. Si conocemos a Dios, comenzamos a confiar en Él. Yo les he puesto siempre el ejemplo. Yo no puedo confiar en alguien que no conozca. Yo confío en mi esposa porque la conozco. Si yo tengo, y les vuelvo a echar este ejemplo que se les he echado 500 veces, pero para mí no me es molesto decir las mismas cosas, decía el apóstol, y para ustedes es seguro. Pero yo no voy a entregarle a un desconocido un dinero para que me lo guarde. De ninguna manera. Pero si yo necesito guardar un dinero, sí se lo voy a entregar a mi esposa. Nena, necesito que me guardes este dinero de aquí a un tiempo. Yo sé que de aquí al tiempo ella me lo va a devolver. Ella es confiable para mí. Ahora, si ella no fuera honesta, yo la conocería también si fuera deshonesta y seguramente no le confiaría ese dinero. Pero ella es honesta.
Pero Dios es perfecto y Dios te quiere bendecir. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? La razón es que no lo estamos conociendo ni nos estamos relacionando con Él como Él espera. Y por eso dudamos. ¿Cómo es que Dios me va a pedir mi casa? Todo lo que yo he sufrido para adquirir eso que tengo ahora, Dios no me puede pedir la casa, sería injusto. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿En dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a meter mi cabeza? ¿Dónde van a estar mis hijos? Pues si Dios te lo está pidiendo, seguramente Él te va a dar algo mejor. Pero no lo está haciendo solamente por eso, porque muchas veces el Señor te lleva al desierto para afligirte, para probarte, para ver lo que hay en tu corazón. Si habrás de guardar o no sus mandamientos. Y si sales victorioso en eso, Él promete, luego te introduzco en una buena tierra, tierra de vides, de granados, de higueras, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Pero no conocemos a Dios, porque no nos relacionamos con Él. Están como muy callados. ¿Está muy duro? Entonces voy a bajarle un poquito el volumen acá. No, yo sé, estoy molestando. Definición de la palabra hábito, vamos a avanzar. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Saben qué? Yo les quiero compartir esto. Estos materiales son usados para enseñar a las personas que llegan por primera vez a una iglesia cristiana. Si desde que llegamos, no pude hacer, si desde que lleguemos a la iglesia entendemos esto, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza y realmente vamos a crecer como verdaderos cristianos. Ustedes son pioneros en esto. El propósito es esto que estamos aprendiendo, estamos haciendo un piloto, una prueba piloto de cómo funciona. Y va a funcionar muy bien, pero ustedes son pioneros en esto. Porque estos temas los hemos hablado y los hemos enseñado por años, pero no en la estructura que lo estamos desarrollando. Qué privilegio. Dile a tu vecino, tienes este privilegio. Como lo dije al comenzar esta noche, en el centro de crecimiento lo estamos alcanzando. Una continua y frecuente inclinación, definición de la palabra hábito, una continua y frecuente inclinación para hacer una cierta actividad adquirida a través de una repetición frecuente. ¿Entendieron? Entonces vamos a leer. Tienen ahí su material. ¿Cuál es la definición de hábito? El hábito es una continua y frecuente inclinación para hacer cierta actividad adquirida a través de una repetición frecuente. ¿Entendimos más? ¿Quién me quiere explicar lo que entendió? Repetidamente se nos constituye en un hábito. ¿Es eso? ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que significa, una primera definición. La segunda definición es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. Entonces es una manera de conducirnos, es una conducta que adquirimos por repetir los mismos actos o iguales o semejantes. Entonces, cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Eso es un hábito. Si todos los días haces lo mismo cuando te levantas, eso se constituye en un hábito. Por ejemplo, yo tengo un hábito desde que estaba soltero, y es que cada vez que yo me voy a ir a dormir, pues cuando uno va a dormir uno se en pijama normalmente, entonces yo pongo la ropa que usé ese día en el lugar que le corresponde. La ropa sucia en el lugar de la ropa sucia y la ropa que todavía se puede usar como un saco o una chaqueta que no necesita ser lavado, va en su lugar. Entonces tomo el saco, lo pongo sobre mi cama, lo doblo y lo coloco en el closet. Hasta ahora que pienso, no sé si el resto de mi familia tiene ese mismo hábito. No sé, tendría que preguntar. Pero eso es un hábito mío. Un buen hábito sería antes de irse a dormir lavarse los dientes y lavarse de pronto la cara y estar aseado para ir a dormir. Ese sería un buen hábito. Si todos los días yo repito lo mismo, se constituye en un hábito. Pero si yo no hago una repetición continua de eso, me voy a olvidar de que hay que hacerlo. Entonces, tenemos que aprender los hábitos del crecimiento como discípulos. Si tú no repites todos los días el hecho de tener la importancia de saber que es necesario ir a la Biblia, difícilmente vas a adquirir un hábito. ¿Me estoy explicando? Alguien que me quiera contar qué hábito tiene.
Bueno, hábito bueno. ¿Tienes el hábito de leer la Biblia? Qué bueno. Otro hábito. Siempre que te llega un dinero, tienes un sobre en tu billetera y ahí vas poniendo tu diezmo. Un muy buen hábito. ¿Alguno que tenga otro hábito? ¿Ese hábito también lo tienes? Nosotros hemos enseñado acerca de los sobres porque es una buena manera. Porque es que cuando tú tienes 5 billetes de 50,000 pesos entre el bolsillo y sacas uno de esos billetes y compras algo y te dan unas vueltas, ¿qué sucede con esas vueltas? Se vuelve lo que se llama ¿qué? Plata de bolsillo, porque te dieron unas monedas, te dieron unos billetes de 10, unos billetes de 2,000, unos billetes de 1,000, unos billetes de 5,000, unos billetes de 10 y se te olvida que ese era un billete de 50. Así que poder administrar, ¿qué hacemos nosotros en mi casa? Nosotros usamos la unción del sobre, los sobres. Entonces cuando nos llega un dinero, normalmente nos sentamos con mi esposa, a veces lo hago yo solo, a veces nos sentamos los dos, y nos sentamos los dos especialmente cuando hay déficit, cuando hay menos dinero del que necesitamos, nos sentamos los dos y decidimos cómo vamos a administrar. Pero siempre lo que hacemos primero es el diezmo y la ofrenda, que no alcanza para comer, que no alcanza para los servicios, que no alcanza para el diezmo y la ofrenda, y se meten en un sobre. Y enseguida los demás gastos. Y confiamos en que si ese mes el dinero no fue suficiente, Dios nos va a llenar esos sobres sobrenaturalmente, haciendo llegar unos recursos que sirvan para suplir las necesidades. Entonces, se nos constituye en un hábito cada mes tras mes, o cada vez que recibimos un ingreso, apartar lo que es de Dios. Entre otras cosas porque el diezmo no es tuyo. Y tú dices, voy a dar mi diezmo a Dios. Está bien en el sentido de que es del dinero que Dios te ha dado, pero en realidad el diezmo es de Dios. Y cuando nosotros devolvemos a Dios lo que es de Dios, Él nos bendice, porque hay promesa de bendición en eso. ¿Estamos? Entonces, un hábito es ese. Otro hábito que alguno tenga, que no sea tan espiritual. Son súper espirituales ustedes. No está tu marido ahí para que... Sí. Entonces llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, entendiendo que lo que Dios ha establecido es lo que es correcto. Un buen hábito. Te felicito y ese hábito me bendice. ¿Qué otro hábito? ¿Qué otro hábito? Sí. Ese es un muy buen hábito. Ese es un buen hábito. Miren, yo no tenía cuando compartíamos en familia fuera de nuestra casa, en una casa de confianza, como podría ser la casa de recreo en Melgar, yo no tenía el hábito de despertarme, bañarme, organizarme y salir a desayunar con la ropa, digamos, no de dormir, sino la ropa del día, sino que nos sentábamos en pijama. Pero yo adquirí el hábito a través de mi familia política, a través de mi esposa y su familia. Pues yo recuerdo cuando de pronto yo iba y me quedaba en alguna casa de los abuelos de mi señora, que eran como mis abuelos o de mis suegros. Él me decía, yo lo único que te voy a pedir, me decía mi esposa, lo único que te voy a pedir es que por favor no pases a la mesa en pijama. Tú por favor primero te organizas, te pones decente y pasas a la mesa. Entonces yo adquirí ese hábito, no lo tenía. Y cuando íbamos a casa de mi papá en Melgar, mis hermanos, mis cuñados y todo pasaban en pijama a la mesa, pero yo ya me había vestido y pasaba vestido porque adquirí el hábito. Aunque en mi casa paterna no se hacía, adquirí el hábito con mi esposa. Hábitos que vienen por repetir los actos y se constituyen en un estilo de vida. Digan estilo de vida. Así que estos 5 hábitos, que son los mejores que podemos, los que acabamos de ver ahora, que podemos tener, deben convertirse en un estilo de vida para nosotros que somos hijos de Dios y discípulos. Un hábito también es una disposición establecida de carácter. Mira esto interesante.
Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Les gusta? Siembra, volvamos acá, miren, esto es importante, las pastoras de Belén. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. O sea que ¿por dónde empieza el acto? Por aquí. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces has pensado hacer algo y no lo has hecho? Hoy, por ejemplo, desde antier, ¿cuándo fue que me encontré con mis compañeros de la universidad? Que me iba a encontrar el lunes. Desde el lunes yo terminé la conversación, nos íbamos a encontrar 3 compañeros, solamente pudo ir uno, así que estuvimos solo los 2, y él no me canceló, aunque el otro se lo había cancelado a él porque dijo quiero hablar contigo, y él es creyente, y quiero aprovechar que nos vamos a reunir porque tengo cosas que contarte, y él pues confía en mí, pues yo le prediqué el evangelio. Entonces comenzamos a hablar, y apenas terminó esa reunión yo dije yo tengo que ponerle a mi amigo en su WhatsApp una canción, y es una canción de Santiago Benavides, y si ustedes no escuchan las canciones de Santiago Benavides los voy a jubilar con eso, pero es una canción de Santiago Benavides, necesitan escucharlo. Y esa canción es muy buena, miren, yo escucho esa canción y yo lloro escuchando esa canción de Santiago Benavides, porque él dice que está, se los voy a parafrasear un poco, dice que está desesperado y quiere escuchar con claridad la voz de Dios. Entonces dice, tú conoces mi celular, llámame, dame alguna página de internet, añádeme al Face para que hablemos muro a muro. Y eso es lo que él dice en la canción. Y dice, puede sonar como una teología tonta, pero necesito escuchar tu voz. Y parte de lo que hablábamos con mi amigo es, yo necesito escuchar la voz de Dios. Y él es músico como yo, y nosotros cantábamos juntos en la universidad y participábamos en concursos y todo. Yo sé que le va a gustar mucho esa canción. Pero esa canción le anima a decir, Señor, yo no sé de qué manera me vas a hablar. Claro, aquí yo el domingo antepasado dije, Dios te va a hablar, dile a tu vecino, Dios te va a hablar y no va a ser por tu celular. Pero ¿a quién no le gustaría que Dios lo llamara al celular? Pero es la metáfora de la canción. Entonces, los pensamientos vienen primero, pero si tú no le pones acción, entonces ¿qué dije yo? Se lo voy a poner a Juan Carlos. Y ya estamos hoy a miércoles, eso fue el lunes. No se lo he puesto. Santiago Benavides. Hay que ponerle acción a los pensamientos. Porque a veces pensamos que solo pensar ya fue suficiente. El pensamiento malo ese sí fluye rapidito, si no, no lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso es muy bueno el hábito de mi esposa, que dice cada vez que venga eso, que alguien me diga, inmediatamente, ya es un hábito. Pero esos sí que vienen facilito, esos pensamientos, esos sí fluyen así. Por eso tenemos que tener comunión con el Señor. Pero volvámoslo a leer. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. A lo que piensas, ponle acción. Siembra un acto y cosecharás un ¿qué? Un hábito. Repite los actos, te generarán hábitos. Siembra un hábito y ¿qué vas a crecer? En tu carácter. Si tienes hábitos correctos, tu carácter será fortalecido. Hábitos incorrectos generan una debilidad de carácter. Por eso es muy importante pasar tiempo a diario y a solas con Dios, ir a la palabra, leer la escritura, alimentarnos, porque cuando dejamos de alimentarnos en nuestro espíritu, nuestra carne se fortalece y comenzamos a cambiar nuestros hábitos buenos por hábitos malos que hacen que nuestro carácter se debilite y podemos retroceder. Eso fue lo que le pasó a grandes hombres de Dios que comenzaron caminando con Dios y al final se perdieron. Saúl comenzó caminando con Dios. A Saúl Dios lo llamó como rey sobre Israel y estuvo en comunión con Dios. Era de la compañía de los profetas de Israel, pero se perdió porque dejó la comunión con Dios. Un Salomón que desobedeció al Señor por andar con mujeres que eran de un pueblo que no era el pueblo de Israel. O un Sansón que le pudo más el amor por una mujer que la obediencia a Dios. Así que es muy peligroso. Tenemos que siempre ejercitarnos en buenos hábitos. El carácter hará que tu destino sea el destino que Dios ha planeado para ti, que es bueno. Porque el destino de Dios es bueno. ¿Estamos? Yo les quiero decir, vamos a terminar ahí, no estamos avanzando a la velocidad que yo esperaría inicialmente, ¿cierto? Pero se sienten cómodos así. Yo estuve hablando con el equipo
de trabajo con mi esposa, la pastora Luisa, y con la pastora Albita un poquito acerca de esto. Y no pretendemos correr y por completar un material, sino que podamos ahondar e interiorizar realmente lo que es importante. ¿Se sienten cómodos así? Hoy no hemos tenido que llenar ningún espacio, pero más adelante en el material ahí ustedes van a tener espacios que llenar, pero ahí está toda la información. Repásenla, mírenla y vamos a comenzar a desmenuzar los hábitos que hemos visto hasta aquí. Esos 5 hábitos los vamos a desmenuzar paso por paso y uno por uno durante las próximas semanas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Un comentario, una duda, una inquietud, algo que alguien quiera aportar? ¿Alguien que quiera decir, no estoy de acuerdo, pastor? ¿Estamos? Si alguien dice que no está de acuerdo, se lo mando al Señor. Porque esto es lo que está en la Escritura. Amén. Vamos a terminar orando en esta noche. Puedes inclinar tu rostro allí en tu lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella misma es quien nos enseña. Tú, Señor, a través de tu palabra, tus principios, tus verdades, todo aquello que está establecido como parámetros que nos llevan a bendición y que nos hacen conocerte más y más, confiar en ti y recibir los planes y las promesas que tienes para nosotros, caminar en esos planes y en esos propósitos para alcanzar la meta que tú esperas que logremos en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque somos temporales en esta vida, pero somos eternos, porque tú nos salvaste, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que, como dice tu palabra, nos salvaste por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esa salvación. Y te pedimos, Señor, que nos permitas nunca perder de vista el objetivo ni el propósito, siempre estar enfocados y caminar hacia lo que tú estás esperando de nosotros, y es que nos constituyamos en verdaderos discípulos de Cristo, que nos multipliquemos y demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice tu palabra. Te damos gracias porque nos permites crecer. Hoy bendecimos a los hermanos que no han podido estar. Hoy bendecimos, Señor, también a aquellos que en el camino de pronto han desistido. Te pedimos que les des la gracia para retomar, sino en este periodo más adelante. Pero gracias porque nos das el privilegio de conocer y de afianzar estos temas que los hemos aprendido por años, pero que ahora los podemos entender de una manera mucho más estructurada y que nos permite avanzar, Señor, en este conocimiento. Pero por sobre todo te pedimos que nos permitas poner por obra lo que aprendemos, para que no se nos quede, Señor, solamente en una clase, sino en estilo de vida, y mucho más esto que estamos aprendiendo acerca de los verdaderos hábitos de un discípulo de Cristo. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas de regreso a nuestros hogares y podamos llegar en paz para tu gloria. Gracias porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les cuida. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Les bendigo, que tengan buena noche. Nos vemos con algunos antes, tal vez, si no el domingo. Amén. Día de la Madre el domingo, celebración del Día de la Madre, 31 de mayo. No fallen, por favor.